¿Alguna vez se han quedado mirando al espejo por la mañana y han suspirado al ver nuevas arrugas o manchas en la piel? ¿O su nieto les ha tocado la cara con curiosidad y les ha preguntado por qué tienen eso? Ese momento duele más de lo que parece, ¿verdad? Hoy quiero mostrarles algo sorprendente, un método sencillo que muchas personas mayores están empezando a usar en casa. Solo necesitas mezclar una cucharada de miel con este ingrediente y aplicarlo sobre la piel. Con el tiempo, las arrugas pueden verse más suaves y las manchas más claras. Y lo mejor de todo, cada aplicación cuesta menos de 3 euros, usando ingredientes que probablemente ya tienen en su cocina. De hecho, una mujer de 69 años empezó a probarlo y después de 3 semanas su hija la llamó sorprendida. «Mamá, ¿qué te hiciste en la cara? Tu piel se ve mucho más clara». Si quieren saber qué ingrediente se mezcla con la miel, quédense conmigo porque es algo que casi nadie imagina. Y justo cuando pensaba que la solución debía estar en productos más caros o tratamientos más complejos, me encontré con algo completamente diferente que cambió mi forma de entender el cuidado de la piel. Después de un viaje de trabajo a Corea del Sur, no regresé solo con documentos o imágenes, regresé con una pregunta que me acompañó durante todo el vuelo de vuelta. ¿Por qué las mujeres están allí, incluso después de los 70 u 80 años, tienen una piel tan luminosa, tan suave, con una firmeza tan especial? No es una firmeza artificial, es una sensación de piel sana, cuidada desde dentro. Observé con mucha atención. No todas usan cosméticos costosos, no todas van a centros estéticos, pero hay algo en común que no pude ignorar. Su piel refleja un cuidado constante, delicado y sorprendentemente simple. Una tarde tuve la oportunidad de conversar con una mujer mayor en una pequeña tienda. Cuando le pregunté su secreto, ella sonrió con mucha calma y me dijo algo que realmente me sorprendió. No es nada complicado, solo miel. Al principio pensé que era simplemente un consejo tradicional, pero al investigar más a fondo entendí que no se trataba de una casualidad. En Corea, la miel forma parte de un cuidado de la piel que se ha transmitido de generación en generación. Según una investigación publicada en 2024 en la revista Phytotherapy Research, la miel contiene azúcares naturales como fructosa y glucosa, que tienen una increíble capacidad para atraer y retener la humedad. Al aplicarla en la piel, actúa como un imán de agua, absorbiendo la humedad del aire y manteniéndola en la superficie de la piel. Como resultado, la piel áspera recibe la humedad y se vuelve suave y húmeda, como si un desierto estuviera disfrutando de una lluvia. Además, la miel está cargada de enzimas naturales, vitamina B y vitamina C que ayudan mucho en la reparación de la piel dañada. Para la piel seca y con picazón, estos componentes son como una toalla tibia que suaviza la piel y alivia las molestias, promoviendo un tratamiento saludable desde dentro. También contiene sustancias antioxidantes fuertes como flavonoides y polifenoles, que son importantes para bloquear los radicales libres que causan el envejecimiento y las arrugas. Así que, si se lavan la cara con miel regularmente, pueden recuperar, hidratar y mejorar la elasticidad de su piel, haciéndola lucir más joven. Y lo más interesante es esto: no utilizan la miel de forma aislada. La combinan con ingredientes muy comunes de la cocina, creando pequeñas fórmulas que con el tiempo aportan resultados visibles. Fue en ese momento cuando comprendí algo importante. El verdadero secreto no está en productos costosos, sino en la constancia, en hacer bien lo simple, una y otra vez. Y en la siguiente parte voy a compartir contigo esa fórmula que utilizan, una combinación que probablemente ya tienes en tu cocina, pero que tal vez nunca imaginaste usar de esta manera. Está bien, comenzamos con el primer secreto.
Hay un total de 3 secretos y deben prestar atención hasta el final porque el tercero es el más importante y ofrece resultados asombrosos que pueden ayudar a que la piel luzca más tersa y fresca con el tiempo. El método es muy sencillo y cualquiera puede intentarlo esta noche. Primero, lávese la cara suavemente con agua tibia. Luego tome una cucharadita de miel y aplícala en su cara de manera uniforme. No es necesario cubrir mucho. La piel solo absorbe lo que necesita, así que si aplican demasiado, podrían obstruir los poros y causar problemas. Déjenla durante aproximadamente 3 minutos. Pueden aprovechar ese tiempo para cepillarse los dientes. Luego, humedezca su cara nuevamente con agua tibia y lave suavemente. Nunca frote con fuerza, permitan que el agua fluya naturalmente. Eso es todo, es muy simple, ¿no? Si esto es tan rápido que no lo intentan, no sé qué más decir. Es simple, pero el efecto es sorprendente. Este método seguramente no será compartido por otros. ¿Quién venderá cosméticos y tratamientos de spa si todos lo saben? Si son consistentes, muchas personas comienzan a notar mejoras leves después de 1 o varias semanas, según su tipo de piel. Después de lavarse la cara, la sensación de sequedad y tirantez desaparecerá. En la segunda semana, notarás que tu piel se vuelve más suave y brillante, especialmente alrededor de la nariz, que no estará grasosa sino fresca, y verán que su piel está mucho más clara. Solo en 3 semanas, su rostro reflejado en el espejo se verá increíblemente suave, y cuando lo toquen, sentirán la suavidad de la piel de un bebé. Es como si su piel hubiera renacido. Lo más importante es que lavarse con miel no tiene costo y es seguro para la mayoría de las personas. No hay necesidad de preocuparse por gastar miles en productos de belleza, porque el remedio natural en su cocina es simplemente miel. Ahora, lo que sigue. Este puede ser un método natural interesante para el cuidado de la piel. Aplicar miel sola ya puede ser beneficioso, pero cuando se combina con algunos ingredientes simples que tenemos en casa, su efecto puede potenciarse. Y uno de esos ingredientes tradicionales es el arroz molido. El arroz es un alimento básico en muchas culturas, pero también ha sido durante siglos un aliado de la belleza natural. Muchas abuelas recomendaban lavar el rostro con agua de arroz. Hoy sabemos que esa práctica tenía una base científica. El arroz contiene ácido cógico, un compuesto conocido en dermatología por su capacidad para ayudar a regular la producción de melanina. La melanina es el pigmento que da color a la piel. Cuando se produce de manera irregular, pueden aparecer manchas oscuras. El ácido cógico ayuda a equilibrar este proceso y a mejorar la uniformidad del tono cutáneo. El arroz también contiene vitamina B3, conocida en dermatología como niacinamida. Este nutriente es ampliamente utilizado en el cuidado de la piel porque contribuye a mejorar la luminosidad, fortalecer la barrera cutánea y reducir la apariencia de manchas con el uso constante. Además, el arroz molido tiene partículas finas que realizan una exfoliación muy suave. Esta exfoliación ayuda a retirar las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel. Cuando estas células se eliminan, la piel refleja mejor la luz y el rostro se ve más claro y uniforme. Sin embargo, el arroz molido por sí solo tiene una limitación. Muchos de sus componentes activos se quedan en la superficie de la piel. Aquí es donde la miel vuelve a jugar un papel importante. Al mezclarse con el arroz, la miel ayuda a mantener la hidratación y facilita que los compuestos beneficiosos actúen de manera más eficaz sobre la piel. Ahora veamos una forma sencilla de preparar esta mascarilla en casa. Tomen una cucharada de miel pura sin refinar. Añaden una cucharada de arroz finamente molido hasta obtener una textura similar a una crema suave. Mezclen lentamente hasta que ambos ingredientes se integren por completo. Limpien el rostro con agua tibia y un limpiador suave. Luego aplique la mezcla sobre la piel con movimientos delicados. Eviten el área cercana a los ojos.
Dejen actuar durante 15 a 20 minutos. Después retiren con agua tibia, realizando movimientos circulares suaves para aprovechar la ligera exfoliación del arroz. Este tratamiento puede aplicarse 2 veces por semana. Con el uso constante, muchas personas notan que la piel se siente más hidratada, más suave y con un tono más uniforme. Hay algunos consejos importantes para obtener mejores resultados. Utilicen siempre miel pura y natural sin procesos de refinado. Preparar la mezcla justo antes de aplicarla ayuda a conservar mejor sus propiedades. Si la piel es muy sensible, prueben primero una pequeña cantidad en la parte interna del brazo para comprobar la tolerancia. También es importante recordar que la constancia es el verdadero secreto del cuidado de la piel. Ningún remedio natural produce cambios de la noche a la mañana, pero cuando se combinan buenos ingredientes, paciencia y cuidado regular, la piel puede recuperar parte de su luminosidad natural. Y quizás lo más bonito de todo es esto. Muchas veces los secretos más valiosos no están en productos complicados ni costosos, están en pequeños gestos heredados de generaciones anteriores, como una simple cucharada de miel mezclada con un ingrediente humilde de la cocina que, aplicado con cariño, puede devolverle a la piel una sensación de vida y frescura. Hasta ahora hemos hablado del arroz molido como un aliado natural para mejorar la apariencia de las manchas. Ahora, lo que sigue. Este puede ser un método natural interesante para el cuidado de la piel. Si la miel puede reemplazar un costoso limpiador químico, el aceite de oliva es el mejor limpiador natural. Como saben, en las regiones del Mediterráneo, el aceite de oliva es conocido como el oro líquido, porque tanto para la salud como para la piel ofrece un beneficio impresionante. La gente de allí tiene una piel suave y menos arrugas a medida que envejecen, gracias a su hábito de usar aceite de oliva puro todos los días. El aceite de oliva está lleno de vitaminas E y K, además de polifenoles, que son potentes antioxidantes. Estos componentes actúan como un escudo para proteger la piel, inhibiendo la destrucción del colágeno y ralentizando el proceso de envejecimiento. Las arrugas y la piel opaca mejoran notablemente. Asimismo, el aceite de oliva contiene ácidos grasos saludables, especialmente omega 3, que ayudan a restablecer la barrera de la piel y mantienen la humedad, asegurando que la piel permanezca siempre suave. Esto significa que incluso si encienden el aire acondicionado en el coche, la sensación de tirantez desaparecerá. El método es muy simple. Escuchen bien. Primero, laven sus manos con agua tibia. Por supuesto que eso es prioritario, porque tocarse el rostro con manos sucias es como aplicarse veneno. Luego, pongan unas gotas de aceite de oliva puro en la palma de su mano y frotarlo hasta que se caliente, y aplíquelo en su rostro. Mientras lo hacen, hagan suaves movimientos circulares desde la frente hacia los lados de las mejillas y el mentón. Esto no solo permite que el aceite se absorba más profundamente, sino que también mejora la circulación sanguínea, dándole a su rostro un tono sonrosado y vibrante. No ejerzan presión, simplemente sientan cómo su maquillaje se desliza como si se derritiera en la leche. Después usen un disco de algodón para limpiar suavemente el rostro. No friccionan bruscamente, simplemente pasan una vez suavemente. Luego, enjuague con agua tibia. Lo mejor es usar agua tibia, no fría ni caliente. Si les preocupa que el aceite de oliva quede en su piel, un limpiador suave de pH ácido con suficiente espuma lo eliminará. Y no, el aceite de oliva no es solo para la cara. De hecho, es el mejor amigo de varias áreas que tienden a mostrar signos de envejecimiento. Siempre bromeo con mis pacientes diciendo que el aceite de oliva es un remedio universal de la cabeza a los pies. La piel alrededor de los ojos es la más delgada, así que tomen un toque de aceite de oliva en su dedo anular y suavemente apliquen y den pequeños golpecitos. Esto puede ayudar a disminuir las arrugas.
El cuello es otra parte que revela la edad fácilmente y al aplicar aceite de oliva con movimientos ascendentes ayudará a reducir las arrugas profundas en esa zona. Aplica aceite de oliva en áreas ásperas y secas como codos, rodillas y talones después de una ducha y verás cómo recuperan su suavidad. Lo sorprendente es que este oro líquido no es un lujo. Con una pequeña botella que compras en el supermercado puedes cuidar tu piel durante un mes. Si te preocupa que sea pegajoso, mezcla un poco de gel de aloe vera al aplicarlo, haciendo que tu piel absorba los nutrientes y se sienta fresca y sedosa. Siempre llevo una pequeña botella cuando viajo, sin importar lo largo o corto que sea el viaje. Podemos restaurar, hidratar y prevenir el envejecimiento con aceite de oliva. Como especialista en dermatología, quiero llamar su atención sobre 4 costumbres que conviene evitar con firmeza. Estamos llegando al cierre y este punto es clave. Solo con ajustar estos hábitos, la piel puede recuperar un aspecto más joven con el tiempo. El primer error es usar agua excesivamente caliente al lavar el rostro. Las temperaturas altas eliminan los lípidos naturales que forman la barrera cutánea. Como consecuencia, la piel pierde hidratación, se vuelve tirante, enrojecida y más vulnerable. Incluso pueden notarse pequeños capilares. Aunque muchas personas creen que el calor limpia mejor, en realidad debilita la piel. Lo adecuado es utilizar agua templada. El segundo error es abusar de los productos limpiadores. Si no ha habido exposición a suciedad o contaminación, el rostro puede limpiarse solo con agua. El uso constante de limpiadores, especialmente en exceso, desgasta progresivamente la barrera protectora, igual que ocurre con una tela delicada lavada todos los días. Con el tiempo, la piel pierde resistencia y se vuelve más frágil. El tercer error es la exfoliación frecuente o agresiva. La piel tiene su propio ritmo de renovación celular. Frotar diariamente con exfoliantes o esponjas elimina esa protección natural de forma repetida. Esto puede hacer que la piel se vuelva más fina, reactiva y que incluso las manchas se acentúan. El cuarto error es insistir en frotar zonas con manchas o descamación. Muchas personas, por impaciencia, tratan de eliminar esas áreas mediante fricción intensa. Sin embargo, esto no solo no ayuda, sino que empeora el problema. Las manchas no se originan en la superficie, sino en capas más profundas de la piel. Por eso, el exceso de fricción solo las hace más visibles. En algunos casos, el uso cuidadoso de soluciones suaves como el jugo de limón diluido puede ayudar a unificar el tono, siempre aplicado con precaución y preferiblemente por la noche. Corregir estos hábitos puede marcar una diferencia notable. El cuidado de la piel no consiste únicamente en aplicar productos, sino también en saber cuándo reducir estímulos para proteger su equilibrio natural. Ahora bien, evitar errores es solo una parte. La piel refleja lo que ocurre dentro del cuerpo. Si hay desequilibrios internos, difícilmente se logrará una piel saludable externamente. La base real está en la alimentación, la hidratación y el descanso. Imaginen la piel como una casa. Las cremas son la pintura, pero los verdaderos cimientos son los nutrientes que consumimos cada día. Los alimentos ricos en proteínas y compuestos que apoyan la síntesis de colágeno ayudan a mantener la estructura de la piel. Los pescados con grasas saludables aportan lípidos esenciales que contribuyen a la hidratación y elasticidad. Por otro lado, frutas y verduras con vitamina C y antioxidantes favorecen una piel más luminosa y uniforme. También existen opciones tradicionales que pueden aportar beneficios. Preparaciones como el gazpacho, rico en vegetales y aceite de oliva, contribuyen con antioxidantes. Las sopas de pescado aportan minerales y compuestos que favorecen la hidratación. El yogur natural y el queso fresco ayudan al equilibrio de la microbiota, lo cual también se refleja en la piel. Las cremas de verduras como la de calabaza aportan carotenoides que contribuyen a un tono más uniforme, y platos con caldos ricos en gelatina pueden apoyar la elasticidad cutánea. A esto se suma un factor muchas veces olvidado: el sueño.
Durante el descanso profundo, el organismo activa procesos de reparación y renovación celular. Mientras durante el día la piel enfrenta agresiones externas, por la noche entra en fase de recuperación. Dormir bien favorece estos procesos naturales. Recuerden que cada piel es distinta, no existe una única solución válida para todos. Así como cada terreno responde de manera diferente a los cuidados, la piel también tiene sus propias necesidades. Algunos ingredientes funcionan mejor en unas personas que en otras. Por eso es fundamental observar cómo responde su piel y ajustar en consecuencia. Eviten también la prisa. Aplicar múltiples métodos al mismo tiempo puede saturar la piel y generar el efecto contrario al deseado. Lo recomendable es avanzar de forma progresiva, incorporando cambios poco a poco y evaluando resultados. En esencia, el cuidado de la piel es un hábito diario, un gesto constante de atención hacia uno mismo. No se trata solo de apariencia, sino de bienestar. Para terminar, quiero dejarles algo muy claro. La clave no está en probar todo a la vez, sino en mantener la constancia. Practiquen con paciencia las 3 fórmulas que les compartí hoy, respetando los tiempos y escuchando siempre a su piel. Si este contenido les ha aportado valor, déjenme un me gusta y escriban en los comentarios cuál de los métodos les gustaría probar primero. Su experiencia puede inspirar a muchas otras personas. Y si desean seguir aprendiendo sobre belleza natural y salud, suscríbase al canal. Aquí encontrarán más contenidos pensados para acompañarlos paso a paso en este camino.